La figura del Papa Francisco, una figura carismática y sobre todo una figura con un rol político preponderante. Es una figura que está avanzando por todos los estratos políticos, sobre todo cuando a paz se refiere. Y Donald Trump, quien llegó al poder el año pasado, justamente generando expectativas también en el ámbito político. En estos días, el Papa Francisco y Donald Trump tuvieron una reunión muy especial. La pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿será que esta reunión entre el Papa Francisco y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, están incluidas en la palabra de Dios? ¿Será que la profecía bíblica nos dice algo al respecto de este asunto? De este tema vamos a charlar aquí, en Verdades. Verdades, presentado por Jorge Rampoña. Qué bueno que podemos estar juntos aquí, listos para comenzar nuestro programa. Y como lo mencionábamos, hoy vamos a estar trabajando un asunto profético, pero tranquilos, quiero que se acomoden ahí donde ustedes están porque vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios y ver qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Pero antes de eso, a mí me gustaría, como siempre lo hacemos, hacerles un regalo muy, pero muy especial. Tengo aquí en mis manos este material fantástico. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Me gustaría que ustedes en este momento puedan solicitarla. Es gratuita y tiene parte del asunto que vamos a estar conversando el día de hoy. Porque Verdades para el Tiempo del Fin tiene una connotación profética muy, pero muy especial. Y recordarles también que a lo largo de este mes de mayo nosotros estamos compartiendo la esperanza a través de este libro fantástico escrito por una escritora muy famosa, Elena de White. El título de este libro es En busca de esperanza. Y como nuestro programa es en vivo en este momento, queremos decirle a quienes nos están escuchando a través de la Radio Nuevo Tiempo y de la TV Nuevo Tiempo que este próximo fin de semana, sábado 27, todo Sudamérica estará vibrando con la distribución de este libro maravilloso. Si ve a alguien con este libro ahí en la calle, dígale por favor, entonces que le dé este libro maravilloso. En relación a la revista, les decía que es gratuita. Pueden solicitarla en este momento a nuestro WhatsApp, que es muy simple, es el más 55 12 98 100 14 60. Usted que nos está escuchando en la radio pudo anotar 12 98 114 60, solo coloca el más 55. Y usted que nos está viendo en la televisión, el número estará apareciendo en nuestra pantalla, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar nuestras revistas por aquí, ustedes me acompañan con el equipo y luego nos vamos a ir entonces para nuestro lugar donde vamos a estar haciendo una oración y vamos a estar comenzando el programa del día de hoy. Recuerden entonces, nuestra revista Verdades para el Tiempo del Fin, es importante que ustedes puedan solicitarla de manera gratuita. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. ¿Ok? Y recuerde que este sábado no solo vamos a estar teniendo este libro fantástico que vamos a estar distribuyendo de manera gratuita en toda Sudamérica con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que usted también puede venir a una iglesia adventista para recibir su libro de manera gratuita. Entonces, usted puede encontrar una iglesia adventista ingresando a nuestro sitio. Es muy, pero muy fácil. Es encuentreunaiglesia.com. Para quienes están en la TV pueden verlo y anotarlo. Y usted que está en la radio o está con nosotros en internet también, bienvenidos a los amigos que están en nuestra transmisión en vivo también en Facebook, pueden entonces ingresar a esta página, encuentreunaiglesia.com. Vamos a abrir la Biblia. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a hablar con Dios para abrir la palabra. Querido Dios, en este momento queremos agradecerte por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y hoy queremos que tú nos hables, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu. Oramos pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Saben que el día de hoy el Papa Francisco se reunió con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. El Papa Francisco, el líder espiritual de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchas personas que probablemente estén mirando el programa del día de hoy pueden hasta sentirse un tanto extrañadas de que vamos a estar hablando sobre este asunto. Para comenzar el programa del día de hoy me gustaría decir dos cosas bien importantes. Yo creo que nosotros no podemos evaluar, que nosotros no podemos interpretar la Biblia a la luz
de las noticias que aparecen todos los días. Hay muchas personas que intentan encontrar en cada reunión, en cada acontecimiento, un cumplimiento profético. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es, estamos usando esto que está sucediendo como un disparador para conversar sobre otro asunto que creemos que es profético. Nosotros hoy levantamos una pregunta al comenzar nuestro programa y decíamos, ¿será que los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano o el Papado están mencionados en la Biblia? ¿Será que hay alguna profecía que nos revela que en los últimos tiempos de la historia de la humanidad el Papado y los Estados Unidos de Norteamérica tendrán un papel preponderante? Yo creo que sí. Y es por esa razón que nosotros ahora vamos a abrir nuestra Biblia en los próximos 16 minutos que tenemos para entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Abra su Biblia junto conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y quiero decirles algo a ustedes también que están ahí del otro lado. Yo dije que no vamos a interpretar entonces la Biblia a través o con las noticias, sino que vamos a interpretar la Biblia por sí misma y vamos a ver qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Y usted que es católico, apostólico romano, quiero decirle que el tema que vamos a tratar el día de hoy irá con mucho respeto. Con mucho respeto. Y nosotros no iremos a hablar de personas. No voy a hablar de Francisco, del Papa Francisco, no voy a hablar de Donald Trump. Voy a hablar de lo que dice la profecía bíblica y ese será nuestro asunto en los próximos 15 minutos. Abra su Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 13. A partir del versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía diademas, 10 diademas. Y sobre sus cabezas tenía nombres blasfemos. La bestia, dice el versículo 2, acompáñenme ahí en la lectura, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como una boca de león. Entonces dice, el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Y entonces dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló detrás de la bestia. El versículo 4 es bien sugestivo y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, aparecen 2 bestias mencionadas. Para poder entender el contexto apocalíptico, nosotros tenemos que entender el contexto profético y de interpretación profética general de la Biblia. Como ustedes ya saben, aquí en la Radio Nuevo Tiempo, en la TV Nuevo Tiempo y a través de los contenidos de Internet, nosotros tenemos muchos programas que hablan sobre profecías bíblicas. Y el tema del día de hoy no lo vamos a poder desarrollar en un solo tema, en un solo sermón. Lo que nos gustaría es que ustedes puedan buscar también todos los otros asuntos que venimos tratando a través del pastor Joel Flores o en La Mira de la Verdad o el pastor Luis González y todos los pastores que aquí hablamos. Entonces es importante que entiendas el contexto. Yo voy a hacer un resumen rápido. Daniel, el libro de Daniel es un libro también profético y nos da la base para poder entender el libro de Apocalipsis. Para poder entender este capítulo número 13 del libro de Apocalipsis necesitamos entender el capítulo 7 del libro de Daniel, donde allí se presentan algunas bestias que representan reinos. No voy a detenerme en este asunto específicamente. Entonces, tú lo lees después o solicitas nuestro curso bíblico a través del cual vas a poder interpretar y leer, entender un poco mejor lo que dice la Biblia. Ahora bien, entonces, cuando vamos a leer bestias estamos entendiendo que son poderes, poderes políticos o poderes religiosos. Esta primera bestia tiene algunas características. Tiene características de las bestias que aparecieron en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Esa es una primera característica, ¿ok? Segunda característica que es bien importante, que dice que esta bestia subió del mar. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis van a entender, de acuerdo a la interpretación profética, que cuando se menciona el mar es una región poblada. Según Apocalipsis capítulo 17, puedes entender allí de que cuando habla de mar proféticamente hablando es de muchas personas. O sea, esta bestia, este poder, surgiría de un lugar muy poblado en la época que surgiría. Segundo punto importante, o tercer punto importante que vamos a destacar aquí. Esta bestia surgiría después de la última bestia que es mencionada allí en el capítulo 7 del libro de Daniel. O sea, esta bestia surgiría conforme a la cadena profética que viene siendo analizada en el libro de Daniel, surgiría después del Imperio Romano. ¿Ok? ¿Me vienen siguiendo hasta aquí? Vamos con otro de los detalles bien importantes que nos da aquí para entender cuál es ese poder. Dice lo siguiente, dice que el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad.
¿Quién es el dragón en la Biblia, en la profecía bíblica? El libro de Apocalipsis capítulo 12, cuando tú vas al versículo 9, tú encuentras que la Biblia se autoexplica y dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama diablo y que se llama Satanás. O sea, quien le da poder y quien le da autoridad a esta primera bestia que aparece aquí en el libro de Apocalipsis es nada más y nada menos que Satanás. Entonces, repasando, surge del mar un lugar muy poblado. Surge después de una de las, o de la última bestia también, que aparece en Daniel capítulo 7. O sea, surge después del Imperio Romano. Después de eso, nosotros entendemos en base a lo que dice la Biblia lo siguiente. Dice que tuvo una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa esto? Resulta ser, si tú sigues leyendo, aparece aquí en el versículo 6, que no lo leímos, un tiempo de autoridad de esta bestia. Aquí dice 42 meses. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 12, tú encuentras también que aparece un tiempo similar de 1260 días o años. Y aparecen 3 tiempos y medio en el libro de Daniel. ¿Te estoy perdiendo? Solicita nuestro curso bíblico al más 55 12 98 100 14 60. Porque de esta manera, no solo conmigo, sino con la palabra de Dios, vas a poder entender todo el contexto profético. Ahora bien, sigo. Espero que estés acompañándome. Sigo. Aquí el texto bíblico nos dice entonces que tuvo un tiempo de autoridad. Fueron 1260 años. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el año 538 hasta el año 1798. Este poder tuvo autoridad. ¿Para hacer qué? ¿Para perseguir? ¿Para matar? Solo piensa conmigo y ve una enciclopedia cuál fue el poder político, religioso que tuvo autoridad e inclusive sobre reyes. Piensa. Ok, ahora dice que tuvo una herida mortal. Esa herida mortal fue ¿cuándo? En el año 1798. Ahora tengo que ponerle a esta bestia ya un nombre y un apellido. Y quiero repetir lo que dije en el inicio. Esto se refiere a un movimiento, se refiere a una iglesia. ¿Ok? Ahora bien, miren, en el año 1798, el general Berthier, uno de los generales de Napoleón, llegó hasta el Vaticano y allí estaba el Papa de esa época, que era Pío VI. Y él fue colocado preso. El día 10 de febrero, se le pidió que él renunciara como autoridad política. El día 20 de febrero de 1798, él fue llevado preso, en cautiverio. A partir de ese momento se genera entonces esta herida de muerte, que va a ser sanada ¿cuándo? Va a ser sanada en el año 1929, cuando por un decreto del dictador Benito Mussolini, dictador de Italia, Benito Mussolini, él devuelve al Vaticano 44 hectáreas que se transforman en el Estado Vaticano. Algunos pueden estar diciendo, pastor, esto está medio tirado de los pelos. ¿Saben qué? Esta interpretación profética no es solamente de los adventistas del séptimo día, que esta primera bestia representa a el Vaticano, a la Iglesia romana. No, esta es una interpretación historicista que fue interpretada ya por varios evangélicos también. Ahora bien, necesito correr en el tiempo por lo siguiente. La segunda bestia aparece a partir del versículo 10. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: después vi una segunda bestia que subía ahora de la tierra, no sube del mar. Entonces, en contraposición, características, surge esa bestia de un lugar donde no había gente. ¿Cuál era el continente que no estaba poblado? Ok, sí, tienes razón, el continente americano. Fue desde el continente europeo que los famosos padres peregrinos vinieron para colonizar el norte de América. Miren qué interesante, sigue diciendo, pero parecía un cordero, tenía cuernos semejantes al cordero, pero hablaba como dragón y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Miren qué interesante, esta nación, esta bestia, este poder político tenía características de un cordero. Interesante, la nación estadounidense surge como una nación protestante. O sea, ellos vinieron protestando ¿de qué? Protestando del autoritarismo de la Iglesia Católica Romana en el viejo continente, se escapan y vienen al nuevo continente diciendo que nosotros ahora somos protestantes. Nace como una nación religiosa más allá de que ellos creían desde su constitución en la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, ¿me están acompañando hasta aquí? Era como un cordero, tenía 2 cuernos y hablaba como dragón.
Los intérpretes dicen que estos dos cuernos representan a las dos fuerzas imperantes en los Estados Unidos, que es el protestantismo y es el republicanismo, el sistema de republicano, no el partido republicano. Entonces, si ustedes siguen leyendo aquí en la Biblia, van a encontrar lo siguiente. La Biblia nos dice que ejercía su autoridad delante de la primera bestia. O sea, eran poderes que estaban juntos en la misma época. Ahora bien, ¿qué es lo que nos llama la atención? El texto bíblico sigue diciendo allí en el versículo 12, lo que leí, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hay otras características que por razones de tiempo no vamos a poder colocarla, pero me gustaría, inclusive después de este programa en vivo, no en el programa grabado, estaremos conversando un poco con nuestros amigos a través del Facebook en vivo, para aquellos que tengan dudas puedan conversar con nosotros. Ahora bien, miren qué interesante. La primera bestia, ya la identificamos, es un sistema político-religioso encarnado por la Iglesia Católica Romana. Repito, no estoy hablando de personas, porque hay personas muy sinceras en el catolicismo, personas muy respetables, repito, sinceras de corazón. Ahora, aquí estamos hablando de un sistema, y así como estamos hablando de un sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, un sistema que nació protestante, que nació republicano, el pueblo se gobernaba. Ahora bien, llegó un momento en el cual esas dos fuerzas fueron creciendo de tal manera que una perdió su poder, pero lo volvió a recuperar. Y lo que es interesante, mis queridos, es lo siguiente, que esa segunda bestia infundirá un poder y creará, dice el texto bíblico, lo siguiente, que incluso hará descender fuego del cielo. Engañará a los habitantes de la tierra con señales y se le ha permitido hacer todo esto en presencia de la primera bestia. Ahora, el objetivo final de esta segunda bestia es adoración. ¿Adoración a quién? A la primera bestia y adoración como consecuencia a quien está detrás de la primera bestia. Yo sé que estoy diciendo algo que puede sonar muy duro para muchos. Ahora, yo vi en la internet algunos que están diciendo y que están siendo duros y están diciendo todo esto que está pasando es el cumplimiento profético y Donald Trump es el cumplimiento profético de esto y comienzan a hacer especulaciones y que Francisco esto y que Francisco lo otro. Amigos, por favor no se concentren en las noticias, concéntrense en la palabra de Dios y lo que dice. Es verdad que estamos viviendo un tiempo solemne donde pareciera ser, voy a corregir la frase, donde es o donde estamos notando que todo se está encaminando para un fin, para un final. Ahora, ¿saben qué? Nosotros no podemos ser de ninguna manera alarmistas y ver en todo lo que está sucediendo una alarma, porque a veces las alarmas pueden ser falsas. Nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que creemos y con mucha seguridad entender que el contexto profético nos está hablando de ¿qué? El contexto profético nos está hablando de dos movimientos. Por un lado, la Iglesia Católica Romana, por otro lado, los Estados Unidos. No habla de Donald Trump y no habla de Francisco. Ahora, sí está hablando de un movimiento que se está dirigiendo con un propósito. Y todo lo que está sucediendo nos hace entender de que ese propósito muy pronto se va a cumplir. Recuerden que vamos a estar hablando sobre una serie en las próximas semanas sobre por qué necesitamos guardar los mandamientos de Dios y por qué necesitamos guardar el mandamiento olvidado, que es el sábado. ¿Saben? La gran piedra de toque, la gran cuestión final va a ser la adoración de un día de reposo. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 y lo vamos a analizar en otro momento. Ahora, lo que yo quería decirles el día de hoy es lo siguiente. ¿Saben? Nosotros necesitamos pensar que la profecía bíblica nunca se equivoca. La profecía bíblica aquí no está hablando de personas, está hablando de movimientos. Y hay un movimiento que está siendo contrario a la iglesia verdadera de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, allí nos indica cuál es la iglesia verdadera, el pueblo remanente. No estoy hablando del nombre de una iglesia, estoy hablando del pueblo de Dios que guarda los mandamientos, que sigue la Biblia. Y nosotros necesitamos estar atentos para no seguir a personas, no seguir a movimientos. Nosotros necesitamos estar atentos para seguir a Jesús. Tú y yo necesitamos seguir la palabra para ser fieles a Jesús. Lo que está sucediendo, las reuniones entre Donald Trump y Papa Francisco son importantes, porque se está hablando de paz, porque se está hablando de lo que se viene, porque hay direccionamientos
que son bien interesantes y que se están encajando en el rompecabezas bíblico. Sin embargo, quiero decirles algo. Nosotros necesitamos concentrarnos. ¿Saben en qué? No en las noticias. Necesitamos concentrarnos en estudiar más la palabra para entender qué es lo que Dios está reclamando de mí. ¿Cómo hago para ser más fiel? Porque lo más importante es que tú pienses en el cielo, porque ese es el lugar que nosotros vamos a tener. Todas las cosas van a pasar, pero nosotros necesitamos entender que el cielo es el lugar donde Jesús quiere que sus hijos fieles estén y Él quiere que tú estés allí. Pero para estar allí tú necesitas ser fiel ahora. Mi pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo lo que está pasando en movimientos, en personas, o estás siguiendo lo que dice la Biblia? Mis amigos Sarautos do Rey ya están listos para cantar y ellos van a cantar una música fantástica que te hará pensar en las decisiones que tienes que tomar hoy para llegar al cielo muy pronto. Ellos están aquí y van a cantar en este momento esta música. Yo estaré orando por ti porque hoy quiero que tomes una decisión especial por Jesús. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar, sentí la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar.
Yo sé que el tema que acabamos de conversar puede ser un tema un poco duro para algunos. Ahora, es la palabra que nos dice. ¿Por qué es tan necesario entender para dónde están yendo los movimientos políticos? A través de la Biblia. ¿Por qué es tan necesario entender a través de la Biblia cuál es el rol, el papel que van a jugar las grandes potencias que hoy se están dirimiendo entre sí, no solo poder, sino autoridad? ¿Por qué es tan importante? Porque estas son señales que Dios nos dejó para que nosotros entendamos cuáles son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Es por esa razón que desde aquí, desde el programa Verdades, desde la radio Nuevo Tiempo, la TV Nuevo Tiempo, nosotros nos animamos a predicar lo que quizás otros no predican. Y repito, con mucho respeto, para decirles lo siguiente: el rompecabezas profético se está armando de tal manera que el cumplimiento de la palabra de Dios se está dando. Y hay movimientos que están encauzándose. Y a través de lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, que lo vamos a discutir y charlar en otro momento también con más tiempo, se está montando un escenario a través del cual los hijos fieles de Dios serán perseguidos por ser fieles a Dios. ¿Sabes? Con mucho cariño yo quiero darte un consejo. Quiero darte el consejo de que no sigas doctrinas de hombres, no sigas lo que Jorge te dice. Sigue lo que Dios te dice a través de su palabra. Ahora quiero recomendarte un libro. Este libro para mí es fantástico. Este libro se titula El conflicto de los siglos. Si quieres leer un poco más sobre esto que leímos, que estudiamos el día de hoy, lee el libro El conflicto de los siglos. Fue un libro que fue escrito hace mucho tiempo, pero que es un libro profético, un libro fantástico. Ustedes que están ahí, viéndonos a través de internet, gracias por los mensajes que nos llegaron, de verdad. Estaremos orando por ustedes. Ustedes que están ahí en la radio, gracias también. Ahora, mi desafío final en este programa es el siguiente. Si los hijos de Dios serán perseguidos en algún momento por potencias religiosas y políticas, porque Satanás está persiguiendo, así como persiguió a Jesús, está persiguiendo a sus hijos fieles. El consejo de Dios es: tú tienes que ser fiel. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, la Biblia dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi pregunta aquí es la siguiente: hoy, en base a todo lo que estudiamos, ¿tú quieres ser fiel a Jesús, guardar sus mandamientos, seguir sus enseñanzas y así puedes estar junto con Él en la eternidad? Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios y entregarles nuestras vidas. Padre, gracias por el mensaje del día de hoy. Gracias porque tú nos llamas la atención a lo que está sucediendo en este mundo. Ahora, Señor, por favor, ayúdanos a serte fieles. Te entregamos nuestras vidas para que solo a través de Jesús seamos salvos y estemos preparados para el tiempo del fin. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios guarde tu vida y la vida de tu familia. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Nos vemos en nuestro próximo programa.